¿Qué tal, mis estimados? Y bienvenidos una vez más a un video donde tocaremos el tema lectura e interpretación de planos, en este caso de la especialidad de arquitectura. Muy bien, ya estoy aquí en el programa, del programa AutoCAD, donde te voy a mostrar un proyecto que ya se está prácticamente completo. Un proyecto que cuenta con dos niveles más una azotea. Muy bien. Acá tenemos los planos en planta, entonces corresponde al primer piso, segundo piso y por aquí tenemos la azotea. Muy bien, entonces como podemos observar este es un plano, un planito, un proyecto de casa campo. Podemos apreciar aquí y vamos entonces a interpretar, que es muy importante, ¿no? No solamente leer, es decir, no solamente voy a identificar qué cosa significa cada línea, cada símbolo, sino también a interpretarlo, ¿no? Es decir, si nosotros prácticamente estamos observando un plano en planta, a su vez estamos imaginando cómo sería en campo, ¿no? A su vez, en la mente, nosotros lo llevamos al 3D. Imaginariamente, nos imaginamos cómo se vería en la realidad. Y para comprobar, tenemos los cortes y las elevaciones, ¿no? Donde tenemos para nosotros tener más información de cómo sería la distribución arquitectónica del proyecto, ¿no? Entonces, para eso también nos vamos a ayudar de los cortes. Muy bien, empezamos entonces. Vamos a empezar entonces por la primera planta. Muy bien. Es importante también, ya que algunos proyectos se pueden estar diseñados a diferentes escalas. Entonces, para ello, básicamente nos vamos a fijar en las escalas. Y para eso, entonces, yo me voy a ir a la layout, donde vamos a encontrar la escala del proyecto, ¿no? Entonces, esta escala fue imprimida en 1.50. Muy bien, entonces te voy a mostrar acá en el modelo. Entonces, como esta está a una escala de 1.50, vamos a utilizar entonces ya sea nuestro escalímetro o nuestra wincha, ¿no? Wincha métrica, para medir y colaborar algunas cotas, ¿no? Eso básicamente cuando son los planos imprimidos, muy bien. Pero como estamos en el AutoCAD, vamos a utilizar la herramienta acotar para algunas cotas que nosotros queramos sacar. Muy bien. Dicho eso, entonces empezamos. Vamos a ver por aquí. Este es el plano, este es el proyecto. Muy bien, tenemos por aquí diferentes ambientes. Para empezar, vamos a ver la cota total del terreno, que viene a ser en un ancho de 17 metros, es decir, de toda la longitud del terreno, son de 17 metros. Y ahora el largo, vamos a verlo por aquí, que está la cota también, son de 23.80 metros. Muy bien. Ya visto eso, entonces podemos también observar por aquí, por ejemplo, tenemos los ejes. Muy bien, tenemos el eje 1, tenemos los ejes verticales, eje 3, el eje 2 no está, pero en la parte del fondo sí lo vamos a encontrar, entonces acá lo tenemos, muy bien. El eje 3, el eje 4, el eje 5, 6 y 7. Muy bien, entonces tenemos 7 ejes verticales y horizontales. Tenemos el eje A, el eje B, el eje C. Los ejes son más que todo son los alineamientos que nosotros colocamos, ya sea para colocar nuestras columnas, para alinear muros y etcétera, ¿no? Ve, por acá tenemos también ejes más y este es el límite de la propiedad. Muy bien, ya visto eso, entonces también los ejes nos sirven para identificar un muro, por ejemplo, la ubicación. Queremos la ubicación, por ejemplo, de esta mampara. Se encuentra en el eje F y entre el eje A, entre el eje 4 y 6. Muy bien, entonces así podemos ubicarlo a esa mampara. Muy bien. Es más que todo nos sirve para identificar algún elemento o algún mobiliario que se encuentre en el plano. Es decir, los ejes son las coordenadas del plano, ¿no? Para nosotros ubicarlo con mayor precisión. Muy bien. Para no estar, por ejemplo, no el muro tal se encuentra debajo de la cocina o al costado de la cocina, entonces acá no se va a leer así. En el plano se lee entre el eje, ¿no? Muy bien. Entre el eje E y D se encuentra tal muro correspondiendo al muro
al eje 3, por ejemplo, ¿no? Así sucesivamente. Eso se va identificando cualquier elemento. Bien, seguimos entonces. Ya identificado eso, vamos a ir a la parte de ingreso. Y por aquí tenemos lo que viene a ser un símbolo. Este símbolo que tenemos por este lado, básicamente que corresponde a un corte, a una vista, que viene a ser la vista número 3. Es decir, vamos a observar desde este punto toda la fachada de nuestro proyecto, toda la fachada, la parte frontal de nuestro proyecto. Vamos a ir entonces a la elevación número 3 y vamos por aquí a observar. Muy bien. Acá tenemos elevación número 3. Muy bien, como podemos observar, esto es correspondiente a la vista frontal de la fachada de nuestro proyecto. Como podemos observar, tenemos por aquí todo lo que corresponde a un muro vivo de mioporo. Muy bien, todo es un cerco de mioporo. Tenemos también lo que es la puerta de madera contraplacada. Nos indica acá el nivel de piso, punto 15. Incluso los materiales de pintura blanca de este muro, que es de 20, con un ancho de 20, muy bien. En la parte superior tenemos, por ejemplo, el concreto expuesto, ¿no? Acabado en pulido. Toda esta fachada va a ser concreto pulido. Por acá tenemos todo este muro va a ser enchapado, por ejemplo, enchape de piedra nos menciona. Y a la parte superior tenemos las ventanas, inclusive con sus cotas, muy bien. Y acá tenemos todo lo que son las cotas de la ventana y de las distancias referente al borde del muro, muy bien. De igual manera tenemos acá los ejes en la parte superior para identificarlo y acá tenemos todos los niveles, por ejemplo nivel 0 que corresponde al nivel de la vereda, nivel de piso terminado que corresponde al nivel del piso ya terminado de la vivienda. Y por acá tenemos el nivel de piso terminado también del otro nivel, 290. Y este es el nivel de techo terminado 560. Muy bien. Ya del último piso. Muy bien. Seguimos entonces, vamos al plano en planta y por aquí tenemos también otra simbología que ya habíamos visto el nivel de piso terminado que es 0. Muy bien, entonces acá tenemos un símbolo. Toda esta flecha que observamos acá, nos indica un cambio de nivel. Muy bien, entonces desde este punto ya vemos la diferencia de nivel, ¿no? Eso nos indica la flecha. Acá estamos en el nivel 0, que corresponde a la vereda. Pero ya de este punto para adelante tenemos el nivel de piso terminado que es punto más 15. Muy bien, entonces acá tenemos una altura de 15 centímetros referente al nivel 0. Entonces seguimos avanzando. Incluso acá nos menciona la cota, el ancho de nuestra puerta, que viene a ser 1.35 en total, todo lo que es el vano. Pero en sí la puerta, o sea, la hoja que se va a abrir de nuestra puerta va a ser de 1 metro. Esta parte que vemos acá es un detalle de la puerta, pero es fijo, o sea que esto no se va a abrir, solamente se abrirá toda esta parte, ¿no? Por eso acá en el cuadro de vanos, que es importante, nos menciona que 1 metro nomás sería la apertura de la puerta, muy bien. Y también vemos el código que corresponde a la puerta número 1. Muy bien, todas las puertas se van a colocar un código para de esa manera también encontrarlo, identificarlo más rápido en el proyecto, ¿no? Ya que la puerta correspondiente a P1 tiene 1 metro, bien, 1 metro de ancho, que primero se escribe el ancho, luego se escribe la altura, ¿no? 2.35 corresponde desde el piso hacia el fondo del vano, o sea, la altura de la puerta, ¿no? Que va a quedar para de esta manera, entonces tener acá las cotas ya, ¿no? Las cotas de la puerta. Muy bien, por este lado tenemos otro vano también abierto. Vemos por aquí, tenemos de 75. Por acá tenemos también otra cota que tus muros son de 25 de ancho. Seguimos avanzando y tenemos acá un corte. Este corte A, muy bien. Cuando este triángulo tipo flecha nos indica la punta se está apuntando hacia la derecha. Eso nos indica que nosotros desde este punto podemos observar todo a este lado, ¿no? Toda la parte derecha. Y este corte es transversal, muy bien. Vemos por acá.
O sea, se lo va a cortar a todo el proyecto. Vamos a tener una vista de todo este elemento, desde de esta línea, todo hacia la derecha. Y vamos a verlo ese corte A. Vamos a observar en el detalle de cortes. Acá tenemos corte A. Muy bien. Entonces, durante todo el proyecto vamos a observar cómo se distribuyen los cortes para nosotros encontrar más detalle, ¿no? Por ejemplo, podemos observar aquí parte del baño. Está cortando el baño. Muy bien, tenemos el lavamanos, el inodoro. Acá tenemos la puerta, la altura de la puerta 210. Muy bien. Incluso la cota del nivel de piso terminado hasta fondo de la losa tenemos 2.50 por el área del comedor. Por aquí tenemos la cocina. Incluso tenemos acá el acabado de piso, que es con porcelanato. H 5 centímetros. Eso corresponde desde el contrapiso y el acabado, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando aquí. 320. En el salón vemos que acá tenemos una altura diferente, ¿no? Todo esto lo que es sala de juegos y todo el salón es diferente su nivel de losa. Vemos que es 320 nivel de fondo de losa y acá es 250. Entonces ya hasta ahí vamos observando que no tenemos la losa a un solo nivel. Bien, ya por el frente tenemos la zona de parrillas, por ejemplo, incluso la zona de la altura de mesa que es 90 centímetros. También tenemos acá una jardinera, muy bien, al parecer sol y sombra. También tenemos toda esta parcita, es un techo de sol y sombra de madera, ¿no? Y por este lado tenemos una jardinera, ¿no? Que va a ser básicamente con una altura de 0.70 y con un ancho total que es 1.35, pero con una medida interior, vamos a acotarlo, de 1 metro. Muy bien. Y entonces así podemos observar acá todo lo que es el detalle en base al corte. Muy bien, tenemos acá los niveles de altura, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hemos observado desde este punto todo hacia la derecha. Hemos acabado de observar toda la zona de parrillas, el salón, incluso hemos visto la escalera, ya que este corte se encuentra por esta zona. Entonces, de acá podemos observar la escalera, hemos visto el baño. Muy bien. También tenemos por la parte frontal, tenemos lo que viene a ser la elevación número 2. Por ejemplo, es diferente, ¿no? Tenemos acá una elevación 3, una elevación 2. Entonces vamos a observarlo también. Vamos a identificarlo, ya que van a ser diferentes, ¿no? No es igual de estar de este punto y de estar de este punto. Muy bien. Vamos a verlo. La elevación número 2. Vamos por aquí. Acá tenemos elevación 2. Muy bien. Entonces ya prácticamente acá estamos ya dentro de la vivienda. Muy bien. Hemos ingresado a la puerta principal y entonces acá podemos observar la mampara. Muy bien. Acá tenemos una mampara amplia. Muy bien. Acá tenemos ya parte del muro que es de piedra igualmente. Y podemos observar también la parte superior, ¿no? Muy bien. Eso es lo que podemos observar, los niveles y también los ejes. Muy bien. Esto que vemos acá prácticamente va a corresponder al muro de la piscina, ¿no? Entonces acá tenemos un muro donde de allí va a descender el agua. Lo veremos más adelante. Bien. Entonces si hemos ingresado a la elevación número 2, que estamos por esta zona, y hemos observado todo lo que es la piscina, ¿no? Y estos ambientes. Muy bien. Seguimos entonces, seguimos avanzando. Tenemos también el corte B. Por este lado tenemos el corte B, que a su vez es diferente al corte A, ya que de acá estamos observando hacia la izquierda, ¿no? Entonces vamos a ver al corte B, que es lo que podemos visualizar desde este punto, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el corte B. Por aquí tenemos, acá lo tenemos el corte B. Muy bien. A diferencia del corte A, es diferente al corte B. Muy bien. Por este lado también tenemos entonces todo lo que es la sol y sombra. Tenemos concreto expuesto, acabado en pulido. Este plano está bien detallado, como podemos observar. Cada material, cada muro se encuentra
indicando qué material de acabado va a tener el proyecto. Muy bien. Incluso tenemos las cotas de altura. Esta es parte ya de una mampara. Bien. Y por acá tenemos todo lo que es la sala, comedor. El siguiente nivel también tenemos por aquí. Acá tenemos un parapeto, que parapeto básicamente es el muro de 1 metro de altura. Muy bien. Es decir, acá ya no hay techo, todo es libre. Por acá tenemos el depósito, una alacena y la cocina, comedor. Bien. De igual manera tenemos como todos los cortes. Tenemos acá los ejes, ¿no? Importante y su nivel. Su nivel de piso terminado. Bien. Seguimos nuevamente, hemos encontrado por acá ya el corte B, el corte A, las elevaciones, seguimos avanzando. Vamos a observar acá los niveles de la piscina. Acá tenemos límite de propiedad de la vía pública en esquina, muy bien. Y acá tenemos la piscina, prácticamente el nivel de piso terminado es más 30, muy bien. Entonces tenemos acá un muro, toda la vuelta que es de 30 centímetros de ancho, pero también el alto es de punto 30. Entonces tenemos ese nivel referente al nivel de pisos, que es más 15, ¿no? Bien, como les mencionaba, acá tenemos una cascada, ese era el muro que observamos en el corte. Y acá tenemos la piscina, la profundidad es de menos 1,30 m, ¿no? Desde el nivel 0. Es el nivel de piso terminado de la piscina. Bien, por aquí tenemos lo que son las zonas de parrilla que hemos acabado de observar también. Zona de parrillas. Y el material de piso terminado es de piso de cemento pulido, ¿no? Muy bien. Esta es la proyección, que es un vacío. Acá nos indica toda esta línea en cruz. Nos indica que es proyección de vacío. Muy bien, entonces, ¿qué indica? Que acá hay piso. Acá tenemos el piso, pero no tenemos techo en esta zona, ¿no? Todo es libre. Muy bien. Es una proyección de vacío. Excelente, entonces vamos a seguir continuando. Aquí tenemos todo lo que son las cotas, incluso acá. Obviamente por aquí se va a encontrar una columna, pero en arquitectura estamos observando ese ancho, que es punto 25, punto 40, que viene a ser esta longitud. Y lo que habíamos observado también en el corte son las mamparas, ¿no? Incluso la mampara se identifica con el código M1, corresponde a la mampara 1. Con un ancho, siempre el ancho va primero, 5,50 de ancho. O sea que esta mampara del ancho va a ser 5,50, con una altura de 2,50 también, ¿no? Desde el nivel de piso terminado. Vamos a acotarlo. El ancho 5,50 nos indica, vamos a acotar desde este punto hacia este punto. Y efectivamente 5,50 tenemos el ancho de la mampara. Muy bien. Entonces está bien ese cuadro de vano. Seguimos avanzando, entramos a la sala de juegos. Por ejemplo, acá tenemos un bar. Muy bien. Tenemos por acá lo que es el material de piso acabado, que es diferente: porcelanato, WD, café, madera. Incluso acá el formato nos indica 15 por 90 centímetros, ¿no? Eso corresponde a todo este material. Incluso lo tenemos acá, por ejemplo, dibujado, como iría prácticamente todo ese material de acabado, ¿no? Igual tenemos lo que viene a ser el salón con el mismo material, el mismo nivel de piso. Y acá tenemos una proyección de techo alto. Acá nos indica ya en planta que tenemos una proyección de techo alto. Es decir, toda esta zona tiene un techo diferente a lo que corresponde a todo lo que es la parte del fondo, ¿no? Que habíamos visto también. Todo este techo viene a ser más alto. Bien. Ingresamos a la otra puerta. Por aquí, por ejemplo, tenemos el piso de cemento pulido. Quiere decir que todo este pasillo es de cemento pulido.
Incluso tenemos una proyección de vacío también, y ese vacío va a ser solamente con techo de sol y sombra, ¿no? Que habíamos visto, pero ya no hay techo de concreto. Muy bien. Proyección del volumen, acá nos indica proyección de volumen. Muy bien. Esto vamos a verlo en estructura, ya que por acá vamos a encontrar pórticos, ¿no? Columnas y vigas. Muy bien. Y acá tenemos la puerta que es puerta 2. Está identificado con el código P2, que viene a ser 1 metro de ancho por 2,50. ¿Y por qué lo llamamos P2? Ya que esta puerta es diferente a la puerta de ingreso, ¿no? Si observamos acá dice 1 metro por 2,50. 2,50 el alto. Y esta puerta de ingreso es 1 metro por 2,35. Entonces, ahí podemos ver la diferencia. Por eso es que se identifica con un código diferente. Si fuese el mismo, las mismas cotas, si estuviese, entonces sería P1 y acá también sería P1. Pero como es diferente, entonces también se le pone un código diferente, ¿no? Es la puerta número 2. Muy bien. Ya estamos acá nuevamente. Vamos a seguir continuando. Tenemos todo lo que es cocina-comedor. Tenemos una mesa de comedor amplia por este lado. Tenemos también por este lado ya el lavaplatos. Incluso nos dice Universet 80T XP2C. Proveedor Promar. Entonces ya nos indica qué tipo de lavaplatos se va a utilizar. El lavadero tenemos por aquí. De igual forma tenemos acá una ventana. Esta es ya ventana. Excelente. Vamos a moverlo un poquito. Ya que se está tapando acá, por ejemplo. No se está observando bien el cuadro de vano, pero vamos a desplazar un poco más. Muy bien. Ahora, si esta es la ventana 6, muy bien que tenemos una ventana 6, que acá hay diferente, que tiene, por ejemplo, otros números, ¿no? Estos números que vemos acá son la altura del alféizar, ¿no? ¿Qué es la altura del alféizar? La altura del alféizar es el muro que tenemos del nivel del piso hasta donde empieza la ventana. Muy bien. Entonces, esta es la altura de lo que viene a ser el alféizar. Y acá tenemos el ancho, 2,60 y con un alto de 0,30. Eso corresponde a la ventana 6. Muy bien. Nos vamos un poco más para la izquierda y seguimos por aquí el ingreso, el pasadizo. Vamos a ingresar y tenemos por aquí los mobiliarios de la cocina. Refrigeradora, cocina. Muy bien, cocina empotrable nos indica. Acá nos dice el nombre y el proveedor. Avanzamos y nos encontramos con la escalera. Muy bien, la escalera enumerada con pasos. Muy bien. Al parecer es una escalera en U. Muy bien, así tenemos un tramo, un descanso y otro tramo, que nos lleva al segundo nivel. Bien, el ancho de la escalera es de 90. Bien, como esta es una vivienda unifamiliar, entonces sí cumple los requisitos, ¿no? Ya que si sería una vivienda multifamiliar, el ancho sería 1,20, ¿no? Entonces, como es vivienda unifamiliar, lo mínimo que puede ser es 90 centímetros. Bien, y acá tenemos entonces ya los pasos. Vamos a encontrar el ancho, por ejemplo, del paso. Vamos a acotarlo, por ejemplo, tenemos de 29, ¿no? Entonces, una medida muy buena, muy cómoda. Y para eso vamos entonces a verlo la escalera en una elevación o en un corte. De tal manera, observarlo detalladamente cómo es el tipo de escalera que nos está representando. Bien, acá tenemos una escalera, por ejemplo. Acá tenemos el detalle, ¿no? Eso es lo que les había mencionado. Tenemos el primer tramo y el segundo tramo. Observamos, el primer tramo llega y acá tenemos la altura, que es el del descanso. Muy bien. Habíamos acotado que el paso tiene 29 centímetros. Vamos a acotar nuevamente y efectivamente tenemos 29 centímetros. Ahora el alto, que viene a ser el contrapaso, tenemos con 16 centímetros. Entonces está muy bien la escalera. Tenemos ahí la escalera, por ejemplo. Este es el nivel del fondo de losa, que hasta ahí es donde vamos a llegar, por ejemplo. Seguimos entonces nuevamente. Vamos a
encontrar este nivel de piso terminado, con el mismo material, muy bien, de piso. Toda la sala, dormitorios, por aquí tenemos el mismo material, ¿no? Ingresamos acá a lo que es una habitación con baño. Al parecer es la puerta de ingreso. Y por acá tenemos ya lo que es un baño completo. Y acá tenemos el dormitorio principal. Muy bien, entonces el dormitorio matrimonial, como lo podemos llamar también, con su material de piso terminado, la cota de nivel de piso también. Por acá tenemos el tocador, tenemos acá el closet, tenemos un velador por aquí, por estos lados. Y este es todo lo que es la recámara, ¿no? Acá tenemos una mampara también, mampara número 3, 280 de ancho por 250 de alto. Muy bien. Por acá va la TV. Y acá tenemos la puerta del dormitorio principal, que es un ancho de 90, 2.20 de alto. La puerta del baño, 0.90 por 2.20 de alto. Muy bien. Tienen el mismo código ya que las cotas de las puertas son las mismas, ¿no? Entonces se nombra con el mismo código. Bien. Ahora, pues acá tenemos SSH, que significa Servicios Higiénicos 1. También cada baño va enumerado, ¿no? Tenemos el baño 1, por ejemplo. Acá tenemos el lavamanos, el inodoro y por acá tenemos la ducha. Muy bien. Tenemos acá agua fría, agua caliente. Muy bien. Esta es ya la regadera. También tenemos una ventana de ventilación. Ese baño tiene una ventana que es la ventana número 1. El alféizar 1.80, o sea que la ventana se encuentra con un alto de 1.80 y viene a ser su ancho 50 y de alto de 0.70. Muy bien. Importante, acá tenemos un corte número C, que va a cortar toda esta sección, toda esta parte. Vamos a observar ese corte C. Muy bien. Vamos entonces a los detalles de corte. De acá tenemos el corte C. Muy bien, acá tenemos inclusive lo que acabamos de observar, el inodoro, lavamanos, el dormitorio, piso acabado tenemos acá. Toda esta parte también, el parapeto y el acabado de cemento pulido. Esto es una terraza. Y acá tenemos una cubierta de sol y sombra de madera, ¿no? Esta es la escalera que hemos visto también. Subimos, tenemos un descanso y llegamos al otro tramo que conecta al segundo nivel. Si nos vamos a la parte superior, que viene a ser ya la parte del techo, tenemos un ladrillo pastelero, ¿no? Tenemos todo este, entonces se encuentra cubierto por un ladrillo pastelero. Interesante, ¿no? Entonces acá tenemos también lo que es el parapeto y el ladrillo pastelero también. Muy bien. Por acá tenemos la despensa, el acabado de cemento pulido debajo de la escalera. Muy bien. Y este es un pasamano, una barandilla metálica, dice, perfil cuadrado, H 1 metro. O sea que la altura 1 metro. Todo va a tener una barandilla, ¿no? La escalera. Bien, regresamos al plano en planta nuevamente y nos encontramos por este lado. Hemos encontrado ya por el corte C. Vamos a seguir avanzando. Tenemos también la siguiente puerta, que es la puerta número 3, P3. Muy bien, tenemos acá, que nos lleva al dormitorio 2. Cada habitación también lleva un nombre. Dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio 3, sucesivamente. Igual tenemos acá una ventana número 2, con un alféizar de 1.10, un ancho 1.40 por 1.40. Es una ventana cuadrada, muy bien. Al fondo tenemos otra ventanita, la ventana 3, con un ancho de... Interesante esta ventana, miren, como podemos observar que no tiene alféizar. Eso que nos indica que esta ventana es desde el nivel de piso terminado hacia arriba, ¿no? Muy bien, entonces no tiene alféizar esta ventana. Interesante, ¿no? 0.40 el ancho y la altura 2.50, es decir, desde el nivel de piso terminado hasta el nivel de fondo de losa, todo es una ventana, ¿no?
¿Cómo podemos observarlo? ¿Cómo podemos apreciar eso? Vamos a dirigirnos a la elevación 5, ¿no? De acá podemos observarlo para verlo si esto es real, lo que nos indica el cuadro de vano. Tenemos la elevación número 5, donde podemos observar toda la parte y todas las ventanas vamos a poder observar por este lado. Muy bien. Excelente. Vamos a la elevación 5. Por aquí lo tenemos. Efectivamente estamos observando esa ventana que habíamos visto, ¿no? Muy bien, acá tenemos la ventana. Este es el nivel 0, este es nivel más 15. Y vamos a acotar 2.50 de alto, nos indicaba. Vamos a verlo la cota. Efectivamente 2.50. Muy bien, entonces es real. ¿Cómo sería la ventana? Es una ventana prácticamente sin vano, sin alféizar. Es una ventana sin alféizar. Y estas ventanas tienen alféizar, ¿no? Entonces lo que estaba indicando el alféizar es esta altura, desde donde empieza la ventana hacia el nivel de piso. 1.30, el alféizar es 1.30. Esta ventana se encuentra a 1.30 del nivel de piso terminado. Por eso estas ventanas tienen alféizar, van a diferentes alturas. Y esta ventana no tiene alféizar, es decir, casi como una puerta o casi como las mamparas que no tienen también alféizar, ¿no? Muy bien. Vamos a ver nuevamente al plano, ya vemos, nos encontramos por la parte del fondo y acá tenemos alféizar 1.30 que acabamos de acotarlo. Muy bien, acá también tenemos otra ventana, ventana 4, con alféizar de 1.30, pero con anchos prácticamente similares, iguales. Por eso es que se encuentra ventana 4 y ventana 4 se encuentra representado con el mismo código, ¿no? Vamos un poco más a la parte derecha y acá encontramos celosía decorativa de concreto. Acá tenemos una celosía entonces de concreto. Muy bien, tenemos acá la ventana 5 que es diferente. Y por acá tenemos toda esta sección de lavandería, ¿no? Entonces toda esta parte es lavandería. Inclusive acá tenemos su puerta de ingreso, lava seca y la lavadora. Y toda esta parte es un vacío acá, ¿no? Acá tenemos un ducto. Esta parte no lleva techo. Y acá tenemos el depósito. Todo esto es el depósito. Inclusive con su puerta también, puerta 5. Tenemos la congeladora con su cota, su medida. Incluso acá la capacidad para 150 litros. Tenemos la despensa. Y tenemos acá todo lo que son el tablero general. Nos indica que va en este lado, que sea parte de la electricidad. Pero acá tenemos el tablero general. Muy bien. Y así sucesivamente, entonces, todo lo que vamos a observar aquí podemos encontrarlo en el plano en planta. Muy bien. Tenemos el cerco vivo de Mioporo toda la vuelta. Acá ya nos indica algunos detalles, por ejemplo, ya de las instalaciones, como por ejemplo tenemos la cisterna, importante también en el plano de arquitectura, señalar dónde va a ir la cisterna, el biodigestor, prácticamente se encarga de recepcionar todos los desechos, todos los sólidos y aguas a este biodigestor y luego lo procesa, ya que este es una casa campo, una casa de playa, por ejemplo, donde no se cuenta con el servicio de desagüe, ¿no? Muy bien. El agua tenemos acá la cisterna con una capacidad de 2000 litros. Nos indica que es un rotoplas. Bien, entonces la cisterna va a ser de rotoplas, no va a ser de concreto. Muy bien. Y así, y todos estos espacios, todas estas áreas van a ser vacío, ¿no? Entonces va a tener un gras por ahí. Incluso nos indica el nivel de piso terminado 0 más 0. Muy bien. Incluso nos indica el nivel de piso terminado que es más 0. Entonces todo esto va a ser más 0 el nivel. Y todo lo que es el área construida más 15. Muy bien.
Por acá tenemos un espacio también. Todo corresponde a un gras. Excelente. Eso es lo que acabamos de observar con la primera planta. De igual manera, con el segundo nivel vamos a observar estos son vacíos, tal como nos indica en el plano. Entonces acá ya no tenemos piso, no tenemos techo, no tenemos piso, no tenemos techo. Y acá también tenemos de material piso con pastelero. Muy bien, nivel de techo terminado 360. Esto es las cubiertas de sol y sombra que acabamos de observar de madera. Muy bien, esta parte y toda esta parte. Y acá tenemos la jardinera. Muy bien, observamos acá tenemos la jardinera con su nivel de techo terminado 2.90. Entonces toda esta parte es jardinera y toda esta parte son techo de sol y sombra. Esta es la proyección de la piscina que se encuentra en la primera planta. Podemos observarlo del segundo nivel ya que acá no hay losa, ¿no? No hay piso en el segundo nivel. Toda esta parte es un vacío. Igual tenemos los cortes, tenemos las cotas inclusive y las proyecciones, ¿no? Vamos a la parte del fondo que corresponde al segundo nivel. Acá tenemos habitaciones, por ejemplo. Tenemos habitaciones con doble recámara, ¿no? Por ejemplo, dormitorio 4. Tenemos una cama, tenemos otra cama. El ingreso viene a ser por esta parte, a este dormitorio y por este lado. Muy bien. Y tenemos un baño amplio, que es un baño con dos lavamanos. Este baño va a ser compartido para las dos habitaciones, ¿no? Tenemos la puerta que ingresas del dormitorio 3, ingresas al baño 4. Y del dormitorio 4 ingresas también por esta puerta, ¿no? Tenemos la cuadro de vanos de su puerta y acá tenemos otra puerta, parte, para ingresar al inodoro y a la ducha. Y esto solamente para el lavamanos. Muy bien. Con su cuadro de vano. Muy bien. Todo tenemos ahí detallado. Como podemos observar. Y este es el pequeño techo de sol y sombra. Y tenemos una terraza cemento pulido. Por acá vemos el ducto también. Incluso tenemos acá la terma solar. Muy bien. Vamos a contar con este proyecto con agua fría y agua caliente. Es que por eso tenemos una terma solar. Terma solar de 1500 watts, 110 litros, marca Sole. Bien, ahí lo tenemos, por ejemplo. Igual manera vamos a identificar y vamos a encontrar todo lo que habíamos visto, ¿no? En los cortes que tiene este proyecto. Acá tenemos la escalera. Acá ya se observa incluso el número de pasos que cuenta todos la escalera. Acá vemos un descanso. Esta es la llegada, ¿no? Acá tenemos una mampara también, inclusive, para salir a la terraza. Y todo el parapeto que habíamos visto, todo este borde, es altura de 1 metro. Muy bien. Excelente. Ya la última parte ya viene a ser, o sea que el techo de todo el segundo nivel lo observamos acá en la azotea. En la azotea también se proyecta, se observa todos los techos de sol y sombra, la jardinera. Ya hemos visto que este es un techo terminado de ladrillo pastelero. De igual manera acá, nivel de techo terminado, 5.60 ladrillo pastelero. Tenemos acá el techo también de sol y sombra y acá tenemos los vacíos y esta es la proyección de la terma solar. Bien, entonces ya hemos visto, hemos observado cerco vivo de Mioporo, todo lo que es correspondiente a la arquitectura de este proyecto de dos niveles, vivienda unifamiliar. Muy bien, el tipo de proyecto que observamos, toda esta área viene a ser albañilería confinada. Muy bien, toda albañilería confinada. ¿Por qué albañilería confinada? Ya que acá no tenemos elementos estructurales que sobrepasen de los 15 centímetros, ¿no? Por ejemplo, ya vamos a ver el plano de estructuras. Acá vamos a encontrar solamente columnetas así, ¿no? O sea, las columnas va a ser el mismo espesor del muro. La diferencia es que si nosotros habíamos tenido otro sistema, las columnas estarían proyectadas por aquí, ¿no?
Esta zona sí tenemos lo que son pórticos. Por aquí tenemos, por ejemplo, estos son columnas, que en la arquitectura se representan como muros también. Ya vamos a verlo. En el plano de estructuras. Bien, hasta acá nos vamos a quedar con el plano de arquitectura. En el siguiente video vamos a ver lo que todo corresponde a las estructuras de este proyecto. Y seguimos avanzando, ¿no? Entonces ahí también vamos a encontrar más información y vamos a poder interpretarlo más a fondo a este proyecto. Muy bien. Gracias por llegar a esta parte del video y así como les había mencionado, cualquier información tenemos por aquí, cuadro de vanos. Y estos son prácticamente todo lo que son los detalles, los cortes de lo que es ya carpintería, ¿no? Carpintería interior, closet, reposterías y todo ellos. Vamos a observar los detalles de los materiales de las puertas, las ventanas y todo, ¿no? En sí, muchas información podemos encontrar, como les había mencionado. Gracias. Entonces nos quedamos acá. Nos vemos en un siguiente video.